una época complicada. Porque parecería como que solo vende el morbo, cosa que no es cierta. No solo vende el morbo, pero es lo más fácil. Claro. Es lo más fácil. Pero eso ha Sí. pasado siempre, Isma. Siempre. O sea, ¿tú crees que uno... pero eso es evolución o involución? Creo que es un proceso. Un proceso que tenemos que atravesar. Yo siempre pongo el ejemplo de España. España hubo un momento que la televisión era una Sí. cosa preocupante. Ya no es así. La gente se cansó, se hartó de eso. Me pasó en Estados Unidos también. Pongo el ejemplo de un comunicador, ya falleció, Jerry Springer, que a ese programa la gente ahí se daba golpe, o Sí. sea, una Laura Voz o lo que hacía Laura Voz. O sea, ya la Claro. gente se cansó de eso. Entonces, es un ciclo, es un momento. Y nosotros, República Dominicana, en esa tendencia, estamos en ese momento. Claro. Pero va a pasar. Va a Igual que en pasar. esos países. Te comentaba que yo te admiro mucho y Ay, admiro qué muchas cosas lindo. de ti. Para mí eres una referente y siempre he tenido tu hombro, tus oídos cuando he tenido proyectos que te digo, mira, Alba, ¿qué tú crees? Y siempre estás pendiente y no sé cómo lo logras. O Porque yo sea, siento como que tú eres un muchacho tan talentoso, tan trabajador, tan fajado, que a mí las personas como tú, eh, eso mismo, como que me inspira empujar, ayudar, porque yo sé lo difícil que es. Yo sé que no es fácil. Entonces, cuando yo veo gente como tú, yo digo, caramba, hay que ayudarlo a que suba, porque ese es de lo bueno. y eso es, o sea, de agradecértelo un montón Gracias, porque mi lo has amor. hecho. Y con Con mucho hechos. amor. Y con hechos. Pues mucha gente te dice, no, pues yo te apoyo por palabra. Y te dice, soy un muchacho talentoso. Sí, Pero no te lo demuestra. Entonces, como que sí, lo que uno necesita es que alguien con la acción, sí. alguien como tú, que tiene muchas referencias, te abra el camino, que creo que es lo que tú has hecho con muchas generaciones, abrir caminos. Sí, Tomando en cuenta que algo que no, quizá nos une también, que venimos de pueblo, venimos, tú ay, sabes, sí. y lo difícil que es cuando uno viene de Muy pueblo. difícil. Por ejemplo, tú en tu caso, que sacaste hasta un préstamo para comprar un carro porque tú venías a la Sí, ciudad, que tu mamá fue la sí, mi garante. mamá fue la garante de ese carro. De hecho, yo llegué así mismo, o sea, yo no llegué con vehículo a Santo Domingo. El otro hace un tiempo, y me ha pasado varias veces, cuando hay algún comentario mío que molesta o que incomoda o que pisa alguna cosa sensible de algunas personas, siempre hay algunos que aluden a que qué sé yo, que de la élite. Y yo me quedo pensando, o que qué sé yo, qué de los privilegios. Y yo me quedo pensando, pero qué élite y qué privilegio puede tener una persona de pueblo que no conocía ni tenía a nadie en esta industria. Yo no tenía un tío, un primo, un amigo, nada, o sea, nada. Yo aterricé así como aquí. Mi primer año, y lo digo siempre, fue muy difícil. Yo lloraba muchísimo porque me sentía muy sola aquí en la capital. Yo no tenía amigos. Tenía compañeros de trabajo, pero no éramos tan cercanos en ese momento. Y yo entré a un medio tan diferente a lo que yo había vivido en mi ciudad. Y para colmo, un medio que en su momento era muy despreciado y maltratado, que era Telemicro. Claro. Entonces yo me pasé ese primer año como tratando de encontrar un lugar, de ubicarme, y fue difícil. Entonces yo lo viví, yo sé que a otros le pasó. Yo creo que lo menos que uno puede hacer es tratar de allanar el camino, que de por sí es duro, para los que ya se vieron donde tú te viste. Y definitivamente, ¿tú crees en Dios? Totalmente. Y si tuviera la oportunidad... Con el nombre que tú quieras, Claro, claro. pero esa fuerza divina, creadora, que por cierto está dentro de ti y te Sí. habla a través de la conciencia, porque es como esa chispa divina que todos tenemos, pero claro que sí. Y una mujer tan inquieta como tú, que se cuestiona tantas cosas, si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a Dios, ¿qué sería? ¿Por qué hiciste que los humanos seamos tan sensoriales y tan poco espirituales?
si venimos de tu esencia? ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar esa espiritualidad que se supone que es la esencia de nosotros como raza humana? O sea, no me refiero a raza de ningún color, sino a los humanos en general. Quizá le preguntaría eso para que él me ayude a entender por qué somos así. ¿Por qué nos cuesta tanto esa parte espiritual, mental, que no lo vemos y es como si no existiera? Y mentira. Existe, importa, pesa muchísimo. Pero somos muy sensoriales, o sea, de los sentidos, ojo, tacto, olor, pero hay otras formas de sentir que son más importantes que no le damos tanta importancia. Yo recuerdo que en una entrevista que vi tuya hace como 10 años, tú decías que te dolía darle tanta confianza a la gente y cuando la gente traicionaba tu confianza, que esa es la cosa que más te dolía quizá del ser humano, que tú confías tanto y con el tiempo has tenido que aprender a manejar eso. ¿Sigues pensando igual? Sigo pensando igual porque en su momento sí fue un gran aprendizaje para mí. Sin embargo, yo he entendido que no todos salimos ilesos. Ninguno va a salir ileso. Todos vamos a pasar decepciones, malos ratos, malos momentos, malas vivencias. Lo que tenemos que tener siempre claro es que ese no sea nunca el punto final, sino una coma o un punto y seguido. Se vale detenerse, se vale cansarse, se vale decepcionarse. Lo que no puede faltar nunca es ese volver a levantarte. Siempre. Yo creo que eso es un gran aprendizaje. ¿Tú crees que existe la verdad absoluta o la verdad que cambia con el tiempo? Hay cosas que son absolutas y hay cosas que cambian con el tiempo. Me da risa porque yo he tenido esta conversación con mis hijas. Wow. Sobre las cosas absolutas y las cosas relativas, porque yo soy el tipo de persona que siempre piensa que las perspectivas son importantes. O sea, lo que yo estoy viendo desde aquí no es lo mismo que estás viendo tú desde ahí, aunque estemos en el mismo lugar. Entonces yo creo que siempre es importante que los seres humanos aprendamos a tener la perspectiva de las cosas para lograr tener empatía. Sin embargo, yo sí creo que hay cosas que son perennes. Por ejemplo, el valor casi siempre de lo intangible, Isma. El amor, la solidaridad, el amor a tu familia, el amor a tus raíces. Creo que hay cosas que nunca cambian, pero hay otras a las que tenemos que aprender a ponerle perspectiva y a ponernos en el zapato del otro. ¿Y cómo se aprende eso cuando, en tu caso, que te criaste con un padre con carácter fuerte, que era blanco o negro, lo decías tú en una ocasión, y que tú indirectamente tienes ese carácter también? Porque que Miralba es muy risita, pero Miralba cuando dice para allá, es para allá también. Y lo sé de primera mano. O sea, ¿cómo se construye ese carácter? ¿Cómo se moldea? ¿Cómo se entiende que en la vida no solamente blanco y negro, cuando te crías con una figura paterna con un carácter tan potente? Lo que pasa es que yo creo que yo nací con una especie de rebeldía. Y digo nací porque desde que tengo uso de razón, yo siempre fui una niña que preguntaba mucho. No por fastidiar, sino por aprender, para saber, para entender. En mi familia eso nunca me lo quitaron, porque en el caso, por ejemplo, de mi papá, mi mamá, que era profesora, eso era lo que quería. Una niña que se cuestionara cosas, curiosa, que leyera, que indagara, que no se quedara con la primera opinión o con la opinión de cualquiera, sino que desarrollara la suya. O sea, el pensamiento crítico, yo creo que fue mi mamá la que fomentó eso. Y en el caso de mi papá me crió, soy la única y la primera hembra, pero él siempre estimuló mi parte intelectual. Mi papá creció siempre diciéndome, tú puedes lograr todo lo que tú quieras, tú puedes trabajar y conseguir lo que tú quieras, tú tienes el mundo por delante, tú no necesitas que nadie te dé nada. O sea, mi papá me crió como muy independiente y me crió muy segura de mis capacidades.
Entonces, ¿cómo se logra la empatía? Yo creo que desde ahí, cuestionar, preguntar, eso te hace como que tu mente sea un poco más abierta. Y una vez que tu mente es un poco más abierta, tú te das cuenta de que tu realidad no es la de los demás. Y desde ahí aprender a entender que lo que para ti funciona, para otro no. Y que digamos, esos absolutos a rajatabla nos separan mucho y nos impiden comunicarnos. Porque si yo creo que mi verdad es la única y nadie me saca de ahí, no hay forma de que tú y yo lleguemos a un acuerdo. Y a pesar de que sí, de que tengo un carácter fuerte, yo suelo ser una persona armónica. Yo tengo un carácter fuerte cuando yo siento que mis límites los traspasan y los protejo. Y te lo marco. Pero yo soy una persona muy que tiende a la armonía. O sea, no me gusta vivir en conflicto. De hecho, cuando siento que estoy así, suelo retirarme porque me gusta la paz. Yo no negocio mi paz. Y sé que sabes luchar o sabes poner frente a las injusticias. Sé que no eres partícipe de que si hay algo al lado de ti que no está bien o que traten mal a alguien al lado de ti, tú a sabiendas de que no es la forma correcta, sabes posicionarte con eso. Siento como que tú puedes llegar a ser muy justa también. La justicia es un reto constante, porque igual depende de la perspectiva. Pero a mí no me gusta que maltraten a las personas porque sí. O por un sentimiento de superioridad. O por un sentimiento de dominio. Entonces, intento serlo. Y digo intento porque no es un ejercicio de todo el tiempo. Cuando uno tiene hijos también, eso se agudiza. Porque cuando son dos, tú en algún momento tienes que servir de árbitro. Y para poder ser justo y que no quede en tus hijos un malestar que puede quedar siempre, tú tienes que poner siempre en contexto los hechos y decirle a ellos, ok, esto fue lo que pasó, sí. Entonces pasó esto también, sí. Tenemos que llegar a un acuerdo. O sea, trato de que las decisiones que yo tome tengan un fundamento sin dejar de pensar en lo humano. Sobre todo, el ser humano, que es como que algo tan básico que se nos olvida mucho. O sea, lo básico que es el ser humano, con sus altas, con sus bajas. Con todos los defectos que tenemos todos. Con los errores que uno puede llegar a cometer. Poca gente sabe, hablando de carácter, porque así como que tienes un carácter fuerte, también tienes un buen sentido del humor. O sea, la gente, quizá porque la gente te ve en televisión y siempre dando, tú sabes, una postura contundente o que siempre tratando temas serios. La gente fuera de una cámara, que quizás porque no te lo han permitido hacer en la cámara, tú eres súper chistosa. No soy tan seria como la gente cree. Yo siempre he dicho eso. Siempre he dicho eso, que la gente siempre me cree como más seria, más formal de lo que me ve. No lo soy. Lo que pasa es que yo creo que desde el inicio de Primero soy la mayor de mi casa. Y estoy acostumbrada a ser muy responsable. Entonces, cuando la gente ve a alguien muy responsable, asume que es una gente como cuadrada. Y no necesariamente. Luego me tocó entrar a televisión en una época en donde recién salían las denominadas megadivas. Y por decisión propia yo quise distanciarme de eso. Pero para distanciarme yo tenía que ser lo opuesto. Y ser lo opuesto me ganó como esa fama de muy formal y muy seria. Pero no es así. Realmente no es así. Lo que pasa es que en un momento yo quise distanciarme de una imagen que yo particularmente sentía que no era lo que yo quería. Que no era con lo que yo me identificaba, ni como persona ni como profesional. Entonces, a partir de ahí, pues, me ha caído como eso. Yo no me quejo. Tú sabes que yo no me quejo porque de alguna manera eso también es una protección. Te protege porque la gente sabe como que no fuña con Miralba porque Miralba es muy... Entonces, de alguna manera eso me protege. Sin embargo, las personas que logran traspasar esa capa se dan cuenta, como dices tú, que tengo un gran sentido del humor, que me encanta relajar, que me encanta divertirme, que doy cuerda, que me dan cuerda, que soy cherchosa, pero eso no implica que porque tú me veas así,
tú vas a hacer lo que tú quieras. Totalmente, claro. Entonces, Los límites. sí, mucha gente me ve más formal de lo que yo soy. Pero está bien, no me quejo. Pero a pesar de eso no te ha salvado a ti de los linchamientos, de las críticas, de los haters tampoco. No, ¿y quién se salva de los haters? Eso es silvestre como la hierba. Definitivamente no te ha salvado de eso. Y tú has sabido responder, por decirlo así. Sí. Y no te has dejado tampoco llevar por la ola. Tú das una respuesta y ahí se acabó el asunto. Y no sigues con eso. No, porque ya, después que tú respondes, ¿para qué? Eso como... yo pienso que al final sí hay que responder. No todo, no siempre. A veces yo respondo más para los que leen que para el que me señala. Pero como darle continuidad a una cosa, a una opinión, me parece que es llevar un comentario y denigrarlo a un chisme. Entonces, hasta ahí no. Un comentario, te puedo responder, se acabó. Ya está. Es lo ideal. Y siga su vida, Claro. que yo sigo la mía. Claro. Ya. Y que también tú te has adaptado muy bien a las redes sociales, al mundo digital, porque no creciste con No. este desarrollo digital y sobre todo cuando estaban en tus grandes programas de temporada, no estaban las redes sociales como ahora. No, realmente ¿Tú no. te imaginas en cuestión de peso ahora? Teníamos una página web en ese momento y era una cosa apoteósica. Modernísimo. Pero una cosa, o sea, un proyecto así, con redes como hay en este momento, sería una locura y habría 1000 maneras de poder llevar ese mensaje de salud a muchísimas más personas de las que llegamos en ese momento, que gracias a Dios fueron muchas. Muchas personas. Sí. Yo creo que me adapté porque yo no sé si tú lo sabías, sí lo he dicho en otras entrevistas, yo soy programadora de sistemas. Claro. Yo estudié en la UNFO. Claro. Entonces, el mundo de la informática no me era extraño. O sea, hay una parte de mí que le tiene cariño a eso. Aunque al final mi vida se fue por otro rumbo. Pero yo creo que eso quedó ahí. Y con la llegada de las redes sociales, a mí siempre me gustó. Yo me enganché rápido, lo entendí rápido. Porque yo sentía que era como una manera de poder tener contacto con la gente de una forma que una cámara no te permite. Porque la televisión era tú y yo aquí, esa cámara, y salió al aire, pero no había una caja de comentarios. Como ahora, que abajo ahí usted puede dejar lo que usted quiera. Eso no existía. Entonces, cuando yo vi eso, a mí me pareció como interesantísimo, chulísimo poder tener interacción con la gente que te ve. Definitivamente. Y te acerca más. E Sí, incluso claro. ayuda también a que esa postura que la gente quizá tenía de, bueno, mirar va súper formal, ¿no? En las redes sociales tiene Claro. un acercamiento. Aunque también sé que sorprendió a mucha gente cuando tú fuiste parte de los cuerpos hot de Broma de Luz. Sí. Sorprendió a mucha gente eso, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Yo me imagino que sí, pero yo recuerdo que en su momento yo también hice la revista Uno. De un grupo editorial importante de este país, cuando la dirigía Marta Sepúlveda, a quien le tuve un cariño y una admiración muy grande. Pero quizás en este momento, lo de los cuerpos hot, yo lo hice cuando ya yo me sentía en una zona muy cómoda, Ismael. O sea, yo sentía que o sea, lo hice porque yo quise, porque no tenía Un nada que gustito. demostrar. O sea, Un no tenía nada gustito. que demostrar en el sentido de que yo sentía que ya a esa altura de mi carrera, de mi vida, nadie iba a cuestionar. Siempre he creído que las grandes conversaciones se brindan y se celebran y que no siempre se tiene la oportunidad de tener al frente a gente que uno quiere y admira. Y en esta ocasión yo decido celebrar y brindar con una Hollandia. Por las buenas conversaciones. O me iba a juzgar por mi físico y lo hice, sí, no me arrepiento, lo disfruté, lo hice cuando yo entendía que tenía que hacerlo, cuando yo quise hacerlo y no creo tampoco que le hiciera ningún daño a mi carrera. Ya en ese momento no. Lo que pasa es que hacerlo muy temprano en una carrera de medios, yo siento que te encasilla. Y después da mucho trabajo salirse de ahí. Entonces,
creo que es más fácil que te encasillen como persona seria y después como que, ups, mira qué sorpresa, porque no va en un sentido negativo. Claro. Pero lo contrario sí es complicado. Que tú empieces una carrera mostrando tus atributos, después cómo la gente te cree que realmente tú tienes algo más de sustancia. Da mucho trabajo, porque la gente se queda con esa imagen. Mucho trabajo. ¿Hay algo que tú hayas dicho que que el tiempo te haya dado la razón? Claro que sí. Yo siempre digo que nadie escapa a su propia naturaleza. Y eso no falla. Quien tú eres va a salir en tus mejores momentos y en tus peores momentos. Y eso es ineludible. Tú puedes engañar a la gente mucho tiempo, pero no a todo el mundo todo el tiempo. Sí, tu naturaleza, nadie escapa a su naturaleza. Eso es así. Definitivamente. ¿Tú sigues la vida todavía con un solo tatuaje? Sí, uno solo. Una flor en el tobillo. Sí, este. Ese es el único. Es que yo no quería más, era ese ya. Y que esa flor significa dos partes de ti, que la gente puede conocer. Eso es una que dualidad. La primera es... Claro, yo soy una persona muy tierna, muy suave. Pero dependiendo de cómo tú me abordes o me trates, así salen de mí o los pétalos o las espinas. Entonces, al final, esa flor soy yo. Esa soy yo. Y esas espinas que puede tener esa flor. ¿O tú crees que, a propósito que hablamos del tiempo, que las espinas puede tener cualquier significado, claro, obviamente, puede ser muy, muy abierto, pero las espinas siempre cuando te llega al corazón, algo que duele, que molesta, que te puede agobiar en algún momento. Pero a propósito del tiempo, ¿tú crees que el tiempo cura las espinas? ¿Tú crees que el tiempo cura realmente las heridas? Las heridas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no las cura, las hace más tolerables. Hace que puedas convivir más tranquilamente con esas heridas. En algunos casos sí creo que se puede curar. Yo pienso que sí, que el tiempo es un excelente aliado. Un excelente aliado. Sí, yo creo que el tiempo cura mucho. Tal vez no todo, pero sí hace que las heridas se pueden sobrellevar más. ¿Qué significa para ti la libertad? La libertad es uno de los valores, principios que han regido mi vida. Yo adoro la libertad. Si hay una cosa que para mí no es negociable, ni en un trabajo, ni en una amistad, ni en una relación de pareja, es esa. Mi libertad de ser quien yo soy, mi libertad de pensar, mi libertad de expresarme, mi libertad de decidir, mi libertad de escoger, mi libertad de ser, eso yo no lo negocio. En ninguna relación y en las relaciones en donde se ha intentado coartar eso, me voy, porque eso no es negociable. No es negociable. A propósito que tú mencionas la pareja, tú que tienes un matrimonio, que te casaste muy joven también, pero tuviste un tiempo en una relación a distancia después que te casaste. Sí. ¿Y cómo se vive una relación a distancia? ¿Cómo se logra eso? 4 años duraste a fue distancia. Fue divertido. 4 de Puerto Rico a República Dominicana. Él hizo su tarea. Fue divertido, fue entretenido porque nosotros nos casamos y ya vivíamos. Él vivía en Puerto Rico por temas de trabajo y yo aquí en Santo Domingo ya recién empezaba mi carrera en los medios. Puerto Rico está tan cerca y además había una facilidad. La empresa en la que él trabajaba tenía un avión privado. Y o venía él todos los fines de semana o venía yo. Y dependiendo del trabajo que yo tuviera, yo me iba a Puerto Rico y yo duraba 3, 4 días, volvía a República Dominicana. O sea, no fue... De hecho, mi mamá me relajaba y me decía, no, pero tú no estás casada, mi amor. Tú es una luna de miel que ustedes tienen porque ustedes nada más se ven 3, 4 días. O sea, ustedes no conviven todavía. Ahora sí te digo que llegó un punto en que ya los dos dijimos, ¿qué vamos a hacer?
o vienes tú o me voy yo. Y él decidió regresar porque a pesar de que tenía grandes amigos en Puerto Rico, él se crió aquí. Entonces su arraigo mayor era aquí en República Dominicana. Y entonces regresó. Y ya, a partir de ahí, entonces sí fuimos como que... Mi mamá decía, ok, ahora sí es verdad que te casaste. Pero que va, estábamos casados desde antes. Pero no fue complicado. Porque estábamos muy cerca y nos veíamos todo el tiempo. Y es difícil la convivencia. Hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes porque al final tú te juntas con una persona que se crió diferente a ti, que tiene costumbres diferentes a las tuyas. Aunque yo sí creo que en el caso mío y de Aitor compartimos muchísimas cosas fundamentales. Que eso es muy importante. Pero sí, hay momentos que tú quieres como ahorcarlo al otro y el otro te quiere ahorcar a ti. Entonces uno tiene que aprender a negociar. Aprender a negociar y a decir lo que no te gusta sin herir. O herir y después saber pedir perdón. Pero un perdón genuino, tú sabes. Pero el que diga que tiene un matrimonio largo y no ha tenido nunca situaciones y no ha tenido, como dicen, de que no hemos tenido ni un sí ni un no. Preocúpese, porque si es así, hay alguien aguantando y el día que explote, salga corriendo. Definitivamente, definitivamente. ¿Crees que una retirada a tiempo es una victoria? Claro que sí. Hay sitios, o sea, lugares, personas, situaciones de donde tú salir y decir es hasta aquí es una victoria. Por lo que te decía ahorita, o sea, que tu paz mental, tú no le puedes entregar eso a nadie. No a nadie. Además, muchas veces, y te lo digo, por ejemplo, en el sentido de a nosotras las mujeres se nos cría para ser el apoyo de todo el mundo, tolerar todo de todo el mundo, pero eso te va cargando de dolores, frustraciones, decepciones, vacíos, que al final terminan costándote tu salud y tu salud mental. Entonces, saber decir, no, tú sabes qué, es hasta aquí. Ya. Y usted vive en paz, que eso no se negocia. A propósito de las mujeres, tú tienes un espacio en tus redes sociales donde compartes historia de grandes mujeres locales e internacionales. ¿Te consideras tú una musa? ¿O de quién te gustaría ser tú una musa? Para alguien seré. Lo soy para alguien. Yo no me veo así, porque uno viviendo en el día a día está en construcción permanente. Tal vez para mis hijas me gustaría ser una inspiración de mis mejores rasgos. Los malos no quiero que los copien. Pero tal vez de mis hijas. Y me imagino que en algún momento, en algún punto, habré sido la musa de alguien. Y eso es lindo. Es muy bonito. Y una responsabilidad, Es ¿no? una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Porque cuando uno coloca a una persona en un pedestal, la deshumaniza. Para bien, en muchos casos. Pero le quita la posibilidad de equivocarse, de cometer errores, porque entonces viene la decepción y al final todos los seres humanos tenemos fallas, cometemos errores, tenemos defectos. Entonces sí, es una responsabilidad. Claro, porque errar es de humanos, definitivamente. Exacto, totalmente. Y me imagino que en tantos años de carrera, tú has errado mucho. Claro. ¿Qué error tú recuerdas que tú dirías, cometí este error, pero aprendí y por eso pude hacer tal cosa? Yo no sé por qué mi cabeza está entrenada como para no quedarse estancada en los errores. Yo creo que los errores que yo he cometido me han dejado enseñanzas importantes y entonces al final yo no termino viéndolo como errores, sino como advertencias o como forma de enderezar la ruta. Pero sí he aprendido, por ejemplo, eso que hablábamos anteriormente, a ser más cautelosa cuando entrego mi confianza. He aprendido a no confiar solamente, digamos, como en el aspecto laboral, a no confiar solamente en la gente con talento,
he aprendido en algún punto a buscar buenas personas. No solamente buenos profesionales, buenas personas. Digamos que en el aspecto personal he cometido errores, quizás en algunos momentos siendo muy apegada a alguna relación de amistad, hasta que te das cuenta de que tú no puedes tener, digamos, niveles de amistad tan grandes que esa persona sienta que se puede aprovechar de ti. Entonces eso me ha enseñado a, sí, yo soy amiga, yo estoy aquí, pero tú cargas con tus cosas, porque yo también tengo las mías. Y como madre, he cometido errores. He cometido errores porque, y quizás en esto los padres, las madres que nos ven puedan sentirse identificados. Uno tiende a cuidar al hijo que percibe más débil o que más te necesita en algún momento. Pero eso hace que el otro, los otros hijos lo interpreten como una preferencia que no existe. Porque lo que tú estás haciendo es tratar de ponerle una alfombra para que pase un bache ese hijo tuyo. Entonces he aprendido a explicárselo a mis hijas. Y decirle, por ejemplo, a Mara, Mara, mira, en las próximas semanas Ainhoa tiene esto, esto y esto. Necesita más tiempo de mí. Yo voy a estar muy pendiente de tu hermana. Pero ella ya lo sabe. A veces uno subestima a los niños. Uno piensa que ellos no se dan cuenta de las cosas, que ellos no perciben las cosas, pero se dan cuenta de todo. Y a veces uno por no, bueno, como es tan chiquito, no lo va a entender, deja de hablarles y explicarle cosas que luego pueden hacerles, que les pueden causar dolor. Entonces uno tiene que acostumbrarse y entender que a los niños, pequeñitos como sea, usted tiene que explicarle las cosas y decírselas. Yo recuerdo en una anécdota, por ejemplo, cuando mi esposo entró a la empresa en la que está ahora, que fue una empresa que se compró entre un grupo de socios, incluido él, pero él era la cabeza. Él empezó a viajar al interior por razones del trabajo. Claro. Y Mara, que en ese momento era muy pequeña, empezó a ponerse rebelde. No quería bañarse, o sea, no quería... Todo lo que yo le decía, ella me ponía un pero o me ponía cara, y eso nunca había pasado. Y estuvimos así varias semanas hasta que llegó un punto que yo le dije, pero ¿y qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Que tú todo lo rebates, que nada te gusta, que todo te incomoda. Y esa niña como de 6, 7 años me respondió, me hace falta mi papá y eso me tiene rebelde. Wow. Y eso para mí fue como un baño de agua fría porque yo dije, wow, Dios mío, es cierto, en esta casa hubo cambios que se hablaron entre los adultos, pero a ella nadie se lo participó. Ella simplemente está sintiendo la falta de su papá y está reaccionando. Y entonces yo se lo dije a su papá. Y su papá le dijo, mira, mañana cuando tú te levantes, no te pongas el uniforme. Ponte tu ropa normal que te vas conmigo a la oficina para que tú veas dónde estoy, lo que estoy haciendo y por qué no estoy aquí. Entonces, con esa edad, 6 añitos, así pasó. Él se la llevó, ella estuvo todo el día con él y ya cuando ella sentía que su papá no estaba, ya ella sabía dónde y por qué. Pero no hablarlo, esa lección de no hablarlo, ese error de no decirlo por asumir que son muy pequeños, nos hizo entender, me hizo entender que siempre hay que hablar. Siempre hay que hablar, siempre. Totalmente. La cosa hay que hablarla. Siempre. Las conversaciones incómodas son las más necesarias. Hay que tenerlas. Y es a la que más les rehuimos. Siempre hay que hablar. Yo creo que tú no le huyes a las conversaciones incómodas. En un momento me costaban, pero cuando entendí lo que significaban, y te confieso, claro que hay gente con la que, ay, te da cosa, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si no, se corre el riesgo de lacerar relaciones significativas por malentendidos, malas interpretaciones. Y a veces por tercero. Exactamente, también. Sí, también pasa. Sobre todo en este medio que hay tanta gente involucrada y uno se rodea de tanta gente que
que a veces el mensaje no llega como debería de llegar. Es verdad. Por eso uno tiene que acercarse y decir las cosas directamente. Y no mandar emisarios. Decirlo uno, eso es verdad. Sobre todo la gente que tú quieres. Totalmente. ¿Cómo se pasa de ser una niña marimacho a una mujer fashion? O sea, ¿cómo es esa evolución? A una niña que le gustaba estar montando bicicleta en la calle, estar con los niños. Jugando vitilla, jugando yung. ¿Cómo evoluciona a ser una mujer? Subiéndose en la mata de cereza en los techos de la casa. Por ejemplo, ¿cómo se evoluciona a ser una mujer tan fashion? Lo que pasa es que tú recuerdas que yo te conté que mi papá me crió siempre como muy segura de mis capacidades. Y en ese sentido yo siento como que... Y mira, la infancia... También la infancia de pueblo. Es muy diferente. Ay, somos tan libres. Somos tan libres. Entonces, yo siempre fui muy activa. O sea, a mí no me gustaba quedarme mucho tiempo sentada en un sitio. Todavía. Todavía. Entonces, yo era muy activa. Y la mayoría de los juegos que a mí me gustaban los jugaban los varones. Entonces, yo jugaba con los varones. Yo creo que empecé a estar en contacto y entender mi parte femenina como a los 14, 15 años, cuando me gustó un muchacho. Ahí yo dije, no, espérate. Esto hay que interesarlo, porque si él me percibe como uno de ellos, claro. No se va a dar cuenta que yo estoy aquí. Y entonces yo pienso que a partir de ahí empezó como mi cambio más femenino, porque antes de ahí a mí me gustaba pelo corto, sin arete, t-shirt y pantaloncito corto. O sea, a mí que eso de que pelo, no. Y que tú hiciste una etapa en televisión que tenía el cabello corto. Sí, yo hice una etapa, pero cuando yo te digo corto, Sí. Yo te enseño fotos mías chiquitas y mi papá y sus 2 machitos. Mi hermano y yo. Somos 3, pero el otro llegó después. Pero en ese momento que yo tenía como 7, 8 años y mi hermano menor, mi hermano, el que me sigue a mí, tenía como 3, 4. Éramos 2 machitos. Mi papá, hay una foto, la recuerdo, o sea, la tengo en mi cabeza ahora mismo. Mi papá y cada uno a su lado, los 2 machitos y mi papá. Y para que tú veas cómo la vida gira, que entonces Dios te premia con 2 hembras. Femeninas. Sí, muy femeninas las 2. Muy femeninas las 2. Pero yo pienso que tiene también mucho que ver con el entorno en el que uno se cría. Fíjate que yo te decía que me encantaban las actividades o sea, me gustaba jugar pelota, me gustaba jugar basquetbol, varonazo, me encantaba jugar el pañuelo, o sea, me gustaba montar bicicleta, me gustaba mucho. Entonces, yo creo que mis hijas se han creado en un entorno muy diferente. Me tienen a mí muy cerca. En mi casa, yo tengo como un comando de trabajo. O sea, tengo un área que es camerino. Y entonces ella como que toda la vida han visto tacones, peinado, maquillaje, vestido, que entran, que salen. Entonces eso tal vez como que las ha puesto más temprano que a mí en contacto con su parte femenina. Y sí, las 2 son muy femeninas. Y lo bueno, lo difícil, el reto que es ser padre, por el hecho de ser madre. Porque hay cosas que imagino que tú quieres evitar que ella viva, quieres enseñársela, pero es imposible cuando se está en la vida. ¿Qué es eso? Que te gustaría decirle, vivirlo por tu hija y que ella no lo vivieran, pero que tú quisieras estar en la posición de ella, pero es imposible? Me encantaría poder vivir con ella, por ellas, por las 2. Los desengaños, las frustraciones, darte cuenta que una persona no es como te pintaba, como te decía que era. Pero me refiero en todos los sentidos, incluso desengaños amorosos, que te rompan el corazón. Todo eso me gustaría con gusto. Yo lo viviría por ellas, porque ya yo lo viví y yo sé cómo voy a reaccionar. Cuando a ellas les toque, yo lo voy a sufrir otra vez. Lo que sufrí yo y lo que van a sufrir ellas. Pero estoy consciente de que privarlas de eso es privarlas de vivir. Porque la vida no es solamente lo bonito y lo bueno. De hecho, a veces lo que hace que tú aprecies lo bonito y lo bueno es pasar por esos periodos difíciles, turbulentos, oscuros, para entonces poder valorar la luz del sol. No puedo vivirlo por ellas. Si pudiera, lo haría desde el amor de madre, aunque después mi misma conciencia me dice, les estás quitando un pedazo de su propia vivencia. Lo que ellas sí saben
y van a saber, mientras yo esté en este plano terrenal, es que no importa lo que les pase, siempre pueden venir a llorar donde mí. Siempre. Y vamos a llorar juntas y nos vamos a extrañar juntas, pero después vamos a buscar la solución juntas para que sigan adelante. Qué bonito. Creo que la maternidad te cambia la forma de ver la vida, ¿verdad? Sí, absolutamente. Porque cuando tú comenzaste en el medio, que no tenías hijas, a tenerla, creo que hasta a la hora de tú elegir un proyecto influye, ¿verdad? Así es. Así mismo es. Tener un hijo te cambia, o sea, te cambia todo, te cambia las prioridades, te reorganiza la vida, te da una perspectiva de lo que es realmente importante en el mundo. Te saca de esa burbuja de que tú eres lo único importante y que lo que es necesario es solo para ti. Por primera vez yo creo que con un hijo un ser humano se desprende de ese ego, del yo, obviamente siempre cuidándote, porque si no te cuidas tampoco puedes estar bien para ellos. Pero lo digo desde la perspectiva de que ya no eres solo tú. Hay otra persona más pequeña, indefensa, que depende de ti y que tú elegiste traer al mundo. O sea, es tu responsabilidad. Entonces, a partir de ahí, tu visión del mundo, de la vida, es totalmente distinto. Y sobre elegir proyectos después que ellas llegaron a mi vida, claro, claro que sí. Yo siempre quise que todo lo que yo hiciera, mis hijas lo pudieran ver. Y que a través del tiempo se metieran a YouTube y miraran para atrás y dijeran, ay, mira a mi mamá, qué chulo eso que hizo. Y no que tuvieran que decir, pero ¿y cómo fue que a mi mamá se le ocurrió una cosa? Que No. tengan que bajar la cabeza. Sí, sí. Yo siempre he dicho que yo he tenido la fortuna de tener, porque los tengo todavía, 2 padres, mi padre y mi madre, que están juntos, viven juntos, que me dejaron. Y digo me dejaron porque ya están retirados, digamos, del mundo laboral. Huellas muy seguras por dónde caminar. Yo sé que a mí se me han abierto puertas por ser la hija de ellos, de uno o del otro, en algún momento. Y me ha pasado porque hay gente que me ha dicho, si tú eres hija de fulano, no. Lo que tú necesites, porque tu papá o tu mamá, esto. Y para mí eso como tan bonito, y yo siempre he querido de igual manera dejarle a mis hijas huellas por donde ellas puedan caminar y en un momento de su vida decir, qué bueno que mi mamá hizo esto, porque hoy, gracias a eso, yo estoy aquí. Y alguien confía en mí. Entonces, para mí eso es muy importante. Y hay cosas que tú has dejado de hacer por el que dirán. En algún momento de tu vida, de tu carrera, que te haya limitado a relacionar en algo. Yo creo que no necesariamente como por el que dirán. Más bien hay cosas que yo las he pensado muy bien por cómo me voy a sentir yo después. Y te confieso que hay momentos en que he hecho cosas con las que no me siento a gusto, con las que no me he sentido a gusto, y entonces me doy cuenta de que en esos momentos uno tiene que aprender, pero con el tiempo eso pasa y se afina. Tú vas teniendo más capacidad de escucharte y de hacerte caso. Porque a veces sucede que tú estás frente a una situación y hay algo dentro de ti que te dice, no, por ahí no es. Y tú dices, sí, hombre, ¿qué es lo que yo estoy pensando disparate? Yo y todas mis cosas, mi disparate que yo tengo. Y después, ¡tan! Entonces tú mismo te dices, diantre. Pero yo sabía. Entonces, pero con la edad te vas dando el permiso de escucharte tú más que lo de afuera. Y hacer eso que tu cabeza te dice, por ahí no es. Entonces tú le dices, no, vamos a dejar eso para después. O no, olvídate de eso. Y ya. Y eso definitivamente, creo que más que la madurez, es algo que que viene con la evolución de la edad. Tú decías que después de los 40, que ahora tú sientes que estás en tu prime, como uno suele decir. Claro que sí. Porque tú tienes la experiencia de muchas cosas vividas, pero la juventud y la energía para seguir haciendo muchas otras más. Es una edad, o sea, yo pienso que es una edad de mucha plenitud, porque primero, ya no todo el mundo, obviamente, o sea, estoy hablando de mi caso, laboralmente estoy en un sitio donde me siento a gusto.
A nivel de familia, pareja, también, o sea, me siento muy bien, me siento muy plena. Y es como que en esta etapa tú puedes relajarte un poco más. Porque ya a esta edad tú tienes una trayectoria hecha, una reputación ganada y ya no tienes que hacer tanto las cosas para demostrar todo el potencial que tú tienes, toda la responsabilidad, todo el talento, todo el compromiso, o sea, ya se sabe. Entonces ya como que tú lo coges más chilling sin dejar de dar el 100% porque igual en esta etapa, como ya está ese estándar tuyo, tú no lo puedes bajar. Definitivamente. Entonces, pero sí, es una etapa de mucha plenitud. A mí me ha pasado, por ejemplo, que a mí me ha tocado madurar desde temprana edad. A la fuerza, casi. Literal. Sí. Pero yo siempre tengo, obviamente, la mayoría de mis amigos son mucho más adultos que yo. Y yo siempre les digo, yo estoy loco por tener 40 años. Quisiera tener 50. Y dicen, no, tú estás ¿Y muy cómo joven. que para qué? Y yo le digo, lo que pasa es... ¿Por qué? ¿Por qué? Es que pasa que yo digo, yo tengo una madurez que la reconozco porque le he moldeado y me he trabajado para ello. Pero hay algo que te dan los años, que te da la edad, que no te la da la madurez. Y es verdad, hay gente que tiene 50 años y puede ser una inmadura. Sí. Pero que haya vivido 50 años no te lo quita, no se lo quita nadie. Tú sabes, a final de cuentas, mientras más tú vives, aunque tú quizás no hayas tenido una experiencia a nivel educativa, pero hay algo que te lo enseña la vida. La sabiduría. Exacto. Que no tiene nada que ver con la instrucción académica ni la inteligencia. Es como ese know-how, ese saber que de la vida misma. Que te le enseñan los años. Claro, y ver. Y eso es bonito. Observar. Porque a veces tú no necesariamente tú tienes que aprender en tu propia cabeza. Hay un refrán que dice, nadie aprende en cabeza ajena. El sabio sí. El sabio sí, porque observa y dice, si pasó esto así, me puede pasar a mí. Si aún así me quiero arriesgar, tengo que tomar previsiones que esa otra persona no tomó. Y ya eso es ganancia. Claro. Sí. Y recuerdo que ahora me llega ese flashback. Y cuando yo iba a lanzar el proyecto Un Minuto de Farándula, ¿tú recuerdas que yo me senté contigo y te comenté del proyecto? ¿Tú recuerdas? Sí. Estábamos en un restaurante ahí por la Lincoln, que nos sentamos y y hablamos, te comenté, y tú me dijiste, claro que sí, dale para allá. Claro. Hazlo, Isma, que hay algo digital. Hablando ya hace casi 10 años. Y una de las cosas que tú me dijiste, no sé si tú recuerdas, que hablamos muchas cosas, como siempre. Contigo no hay forma de no hablar mucho. Pero me dijiste, hay que aprender de los errores de los demás. Sí. Me lo dijiste en aquel entonces. Sí. Y a mí siempre se me ha quedado marcado eso. Es verdad. Creo que eso he cometido errores porque soy humano. Claro, he tenido que pagar la novatada. Y seguimos cometiendo. Y seguimos cometiendo todavía. Pero creo que eso me ha salvado de cometer muchos otros errores. Sí. Porque yo observo mucho y aprendo mucho de las cosas que le pasan a los otros. Yo creo que a veces hay una soberbia, quizás propia de la juventud o de los bríos de hacer las cosas. No digo ni siquiera que es malintencionada. Es como esa misma energía que tú tienes por hacer cosas ese que ímpetu. No te permite ese detenerte y déjame analizar. Eso no se hace cuando uno es muy joven. Es bueno y es malo, porque a veces ese mismo ímpetu te protege, pero a veces también ese mismo ímpetu es el que te hace cometer grandes errores. Yo pienso que con el tiempo, cuando uno va cumpliendo años, uno se da cuenta de que ese ímpetu, tú tienes que tener la capacidad de dosificarlo. De domarlo y sacarlo cuando tú quieres. No cuando él te lleve a ti. No, tú tienes que aprender a llevarlo a él. Definitivamente. Albert Camus decía, el sentido de la vida es la más urgente de las preguntas. Después de tantos años creando, comunicando y reinventándote, ¿has descubierto para qué estás aquí? Yo creo que estoy en esta vida para vivir una experiencia terrenal, porque al final, como decíamos al inicio, si pudiera preguntarle algo a Dios, era ese. Si somos tan espirituales, ¿por qué en este mundo estamos tan atados a lo sensorial? Entonces yo creo que desde esa perspectiva, yo estoy aquí para vivir una experiencia
para compartir lo que sé y para amar mucho y para tratar de dejar una huella positiva en el mundo, porque no hay fuerza más poderosa que el amor. Y cuando hablo del amor, no hablo solamente de una pareja, hablo del amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a los amigos, el amor al trabajo, el amor a un deporte, el amor a la vida. O sea, estamos aquí para eso. Pero para poder pasar por aquí con buenas notas, tenemos que intentar. Que yo creo que muchas veces la misión es esa. Ni la vida ni Dios te piden perfección, pero sí te piden un corazón con la intención de hacerlo bien hecho. Y con buen corazón. No sé si me doy a entender. Porque a veces tú tienes la mejor intención y las cosas no salen como tú esperas. Y hay daños colaterales. Pero yo creo que Dios y la vida ven tu intención. Si dentro de ti eso que tú hiciste, lo hiciste en realidad para hacer un daño, o tú no calculaste que eso iba a ser así. Yo creo que estamos aquí para eso, para aprender y para sentir. Si tu vida fuera una frase escrita en una pared sin nombre, ¿qué diría esa pared? De mi vida, una pared de mi vida. Reformúlame esa pregunta, porque déjame ver si te estoy copiando por donde tú vas. Tenemos una pared que tiene una frase escrita, pero no tiene nombre esa frase. Pero es de ti. ¿Qué pero se diría? puede poner una frase que me describa. ¿Qué diría esa pared? Que la va a leer mucha gente cuando pase por ahí también. Quizá no sepa que la escribiste tú, pero va a estar ahí. Diantre, me llegaron tantas a la cabeza. Déjame ver con cuál es que me voy a quedar. Con los pies en la tierra, pero apuntando siempre al infinito. Definitivamente. Porque esa frase también, igual que el tatuaje, tiene una dualidad. Tierra y cielo. Parecería que son lugares tan distantes, tan lejanos. Sin embargo, yo pienso que una persona bien conectada a su realidad y a su esencia, a su autenticidad, a quien es, y que tenga la capacidad de soñar muy, muy, muy arriba, es una persona con muchas posibilidades de tener éxito. Porque a veces el éxito no se logra cuando tú te sientes tan plantado en el suelo que no te das el permiso ni la capacidad de aprender a volar para llegar al infinito. O por el otro lado, estás tan en el aire que no eres capaz de aterrizar. Entonces yo pienso que esa frase, igual que el tatuaje, me define. Yo soy una persona de dualidades. Yo comprendo muy bien el valor de la realidad, de aterrizar, de estar presente aquí, pero sin que mi cabeza y mi corazón dejen de soñar con cosas que cualquiera diría, pero esta mujer está loca. No, yo no quiero perder nunca esa capacidad. Y si hay una frase que me va a definir, va a ser esa. Qué importante tener claro su pista de aterrizaje, ¿eh? Es verdad. Porque no siempre se puede estar en el cielo. No siempre. Hasta las aves tienen un lugar a donde llegar. Totalmente. Que son la dueña del aire, del cielo. Mira, Alba, gracias. Ay, amor mío, a ti. Gracias. ¡Mua! Sabe que me quedaría corto con todo lo que pudiera decir sobre ti. Creo que una vez comentaba con alguien, le decía, Miralba es una diva, pero de la de verdad. Claro, porque tienes todo el porte de una diva, pero tienes el valor, la disciplina, la corazonada para manejarte a la altura, seguir a la altura, pero saber lidiar con todo lo que pasa a tu alrededor. Y eso también para mí es una virtud. Gracias. Y yo de verdad, quien está a tu alrededor, no hay forma de que no aprenda algo. Ay, qué lindo. Contigo Gracias. siempre se aprende algo. Gracias. Contigo Te también adoro. aprendí. Y sigo aprendiendo. Y te deseo mucho éxito. De corazón. Y tú lo sabes. Me consta. ¡Mua! Un beso.